Visto que el estilo del arte paleolítico bueno, sí, sí, no había reconocimiento y por lo tanto no había una descripción tal cual, no había una narrativa. Pero mencionábamos por ahí que en otras épocas de la vida pues, hemos visto no sé, que ve todas las que nos narra cómo fue la historia, cómo fue toda la pasó. No había unos jeroglíficos y por eso decimos que no hay nada narrativo, solamente la descripción imágenes que ponían, que plasmaban, y hoy en día solamente las podemos interpretar sin saber si qué es lo que nos quieren decir o qué es lo que nos quieren decir. Luego, eso es en cuanto al estilo. Luego, cuando los materiales utensilios decorados con dibujos geométricos como líneas y puntos, en su mayoría grabados. Esos grabados de trazos finos se realizan con cubillos de textiles, en ocasiones grabados suficientemente profundos y ser un alto relieve. Es posible que, como ocurre con el arte parietal, también se hubiese pintado sobre él. La pintura en la prehistoria con un aglutinado. Estas pinturas son más de dos colores. En ocasiones, de soporte para enfatizar la sensación de volumen. Para su aplicación, se con los dedos, estamos y los pinceles rudimentarios. En cuanto a la decoración de utensilios o la fabricación de estatuillas, los restos más frecuentes son de piedra, pieles, maderas. Las esculturas que abundantemente encontraban hasta la fecha son pequeñas estatuas de animales o figuras humanas. Ya hemos platicado de todo esto, ya hemos dicho que los altos relieves, que los grabados, aquí nos están diciendo que había dibujos que incluían los puntitos y las líneas geométricas que hoy en día conocemos como líneas geométricas, o simples líneas, pero que al final del día formaban algo o un conjunto ¿no? Habla de los materiales, de las técnicas para pintar también, y habla un poquito de las estatuillas que dicen perecederas, o de las artes plasmadas en cosas perecederas. ¿Qué es perecedero? Que expira, que se echa a perder, que se destruye o que se que ya es lo que es, ya se otra, ¿no? Hace poquito me salió una imagen ahí en una página de uno todo el río, que alcanzabas a apreciar muy bien el animal que estaba ahí. Pero este animal ya tenía arriba, así como naturaleza de abajo del agua, ¿no? Fuera lama o honguitos que luego van creciendo ramitas y luego bla, bla. Y nos ponían por ahí en la nota, este es el proceso de luego, o pasando los años, que encuentran la parte de los fósiles, ¿no? Ya llega un momento en que la Tierra o el animalito se va a empezar a desintegrar y se va a empezar a hacer hacia abajo de la tierra y se van pues como a comer, ¿no? Y con el paso del tiempo, bla, bla, luego pueden llegar a encontrar este tipo de animalitos, ¿no? Entonces, pero era posible que no perecen
vamos al casi creo y se desaparecen, mueren o cambian su forma. No necesariamente se quedan así como están. Muy bien, hasta ahí, muchachos. Tantitas cosas, o vimos diferentes puntos de este tipo de arte. Vamos a entrar al arte mesolítico, que no es gran cosa en realidad, pero pues es importante que lo veamos. Muy bien, dice, arte mesolítico, reúne las manifestaciones artísticas desarrolladas en la prehistoria desde finales del Paleolítico Superior a el Mesolítico coincide con la era glacial del Pleistoceno, un cambio climático progresivo de temperaturas más altas que repercutirá en la inundación de zonas costeras, la desaparición de ciertas especies de una era glacial o del fin de una era glacial, chicos. Significa, pues cuando empieza la era glacial, que todo se congela. Igual lo vimos en la película La Era del Hielo. Y luego en las mismas películas de La Era del Hielo vimos la parte en la que se quitan esos glaciares, ¿no? Ya no, bla, bla. ¿Qué pasaba cuando se quitaba el hielo de esa zona? ¿Se acuerdan? En esas películas. No, ¿qué pasaba con la fauna? Con los animales. ¿Ok? Unos se morían y otros en la película revivían. Se supone que cuando llega, se supone que la congelación casi que instantáneo, se supone que nuestros órganos, cerebro y todo quedan vivos, solo quedan congelados. Y que cuando llegue un proceso de descongelamiento, puede volver a arrancar tu sistema. Eso dicen algunas personas. Incluso hay teorías conspiratorias respecto a que existe este método de congelación con personajes importantes o personas importantes. Se dice que a Walt Disney lo tienen congelado y que cuando hay suficiente tecnología como para poderlo revivir y curarle sus enfermedades, o bueno, descongelar y curarle sus enfermedades, supuestamente, son teorías conspiratorias, pero se supone que cuando la congelamiento es tan rápido, los animales se quedan pues sí, congelados, pero todavía vivos. ¿Cierto? En la película pasaba que iban animalitos corriendo porque tenían la inundación, ¿verdad? Se iban a morir porque eran animalitos que no estaban aptos para vivir bajo agua y no era agua así, o sea, no agua de lluvia, era una cosa helada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con las inundaciones? Perdemos. Hay ciertos animalitos que se están muriendo, hay ciertos animalitos que no sobreviven. Imagínense las hormiguitas, muchachos. Las hormiguitas saben nadar. Según la película de hormiguitas, no, porque le tenían miedo a la inundación que se iban a tener. ¿Qué pasa con las hormiguitas? Que se suben arriba de cosas que flotan, eso sí, no son tontitas, y se suben a eso. Pero la gran mayoría con la inundación, por ejemplo, un perrito se ahoga. ¿Por qué? ¿Sabe nadar? ¿Tomó clases? ¿Verdad? No me pregunten cómo, pero saben nadar. Si nunca en tu vida has metido agua, viste una alberca para que veas que nada. Bueno, tengan cuidado, no puede haber sucesión, no se les vaya a morir el perro. Se supone, chicos, que por naturaleza, incluso los humanos, se supone, se dice que es igual, avientas un bebé chiquito de 2, 3 meses al agua, el bebé va a nadar y va a buscar como la forma de sacar por lo menos la cabeza para poder respirar. O los bebitos se voltean panza para arriba para quedar con la cabeza. Se supone que por naturaleza lo hacemos, pero hay otros. Entonces, vamos perdiendo flora, vamos perdiendo fauna, pero tenemos un beneficio de todo esto. Como el agua empieza a llegar a otros lugares, los bosques, los árboles, empieza a crecer o empieza a nacer.
Si tú tenías flora tipo cactus o una flora muy desértica, pues probablemente la vayas a matar con tanta agua. ¿Quién ha matado con cosas así, estéticas? ¿Ha cuidado alguna suculenta o algún cactusito? Yo mucho así se me han muerto todos. No sé por qué. Se supone que no los deben regar tanto y cuando los nego tenía una vez se me murió. Una vez se me murió uno porque le echaron agua. Y ya me dijeron, no, es que esos plantas no se tienen que dar. Y luego dije, bueno, me voy a esperar. Yo digo la plantita y me dijo, échale agua nada más cuando esté triste. No le eches agua todos los días. Y no, bueno, ¿sabe? Todos los días yo le veía bien a la plantita. Y un día la vi triste y dije, ay, ya le voy a echar agua y le eché agua y ya no la recuperé. Ya se me murió y luego dije, oye, pues, ¿qué onda con esto? Pero hay plantitas que llevan mucha agua y hay plantitas que no llevan agua, que llevan agua. Entonces, los bosques se han beneficiado de esto en algunas plantas y en otras plantas pues mueren. Y así es como vamos evolucionando. Si se fijan, muchachos, cuando vamos al museo, los animales que aparecen por ahí pues, ya no existen ahora. ¿Cuál? Empezando por los dinosaurios. ¿Por qué no se adaptaron? ¿Qué pasó con ellos? Supuestamente cayó el meteorito, ¿verdad? Y, pues no se adaptaron. ¿Quiénes sí se adaptaron? Las cucarachas. Las cucarachas es el animal más antiguo que se adapta y ese es quien sobrevive. Entonces, chicos, pues así es como en el arte mesolítico fueron perdiendo flora y fauna antiguas o viejas y ahora tenemos nuevas. Hoy tenemos nuevas plantas de árboles, tenemos nuevas plantas, nuevos animales. Y podemos, por eso hay especies que son las últimas, ya no hay más. O tienen que empezar a buscar la reproducción entre estas especies para que volvamos a tener este tipo de especies. Pero a veces la cuestión climatológica no ayuda a que esos animalitos sobrevivan. ¿Han tenido perritos de nieve? Los huskies, los... Ay, bueno, los hermanos también. Es que es otro que se pone Alaska. Los Alaska son muy parecidos al husky, pero no son iguales. Y hay otro que tiene la lengua negra, no me acuerdo. Es un perro. Es otro, no me acuerdo. También es así todo peludito. Yo tuve una husky. Oigan, si siempre vieron una plática luego. O sea, es feo verlos cómo están como en desesperación porque tienen mucho calor. En invierno, ella era feliz y me se tiraban los hoteles. Si llovía o si estaba así frío, ella feliz así se revolcaba en el agua y así, así que abierta de patas y todo eso. Y dices, ¿qué onda, verdad? Bueno, han logrado adaptarse, pero sufren cuando están en el contraste climático. Y hay otros animalitos que de plano, no. ¿Qué animales no sobreviven al calor, por ejemplo? Bacterias. Bacterias. ¿Por qué creen que la parte COVID se nos incrementaba y se nos iba más fuerte en el invierno? Porque el calor se supone que mata esas bacterias. Y esas bacterias, pues si se están muriendo o están débiles, no alcanzan a reproducirse tanto como en el invierno. Aparte del invierno se crea un efecto invernadero en el que como hace frío no salimos y tenemos cerrado aquí, cerrado aquí, y aquí estamos todos juntos. Con uno que estornudo, uno que estornude, se nos bajan los bichos a todos. Porque no hay ventilación, la bacteria no tiene más a dónde volar y ahí pues se va a implantar personas y luego estamos todos mocosos, estamos todos tosiendo, o todos bla bla. Pero las bacterias no sobreviven a ciertas temperaturas, tanto para abajo como para arriba. Si hace mucho calor, también se muere. No sé, biología básica, de cualquier célula viva. No necesariamente tiene que ser un animal que lo estemos viendo, todos sabemos que traemos bacterias vivas en nuestras manos. Y dicen, no, yo no. ¿Te lavamos las manos? ¿No?
todos tenemos bacterias entonces en nuestros manos y nos agarramos acá, porque ya estamos acostumbrados incluso a vivir con ellas el día al día. Características de economía puede ser mesolítico. Esto es lo más el hombre mesolítico sigue siendo mayormente nómada, con alojamientos de invierno y de verano. La subida de la temperatura y parte de vida en cuevas, y cosas de cambio. En ciertas regiones costeras con abundante alimento durante todo el año, se establecían asentamientos más sedentarios. Es decir, todavía eran nómadas, sí. Todavía tenían un lugar de invierno y un lugar de verano. Todavía se estaban moviendo de otro para no pasar fríos, o no pasar bajas temperaturas, muy bajas temperaturas. Pero con el cambio climático o la venida esta del descongelamiento, que ya empezaba a ser más calor, les permitían pasar de vivir en cuevas a vivir en chozas. Chocitas que son más ventiladas, por ejemplo, cuando tú vas a un pueblito en una playa o en una costa, pues las casitas a veces no son de cemento, son a veces como de carrizo, el techito es como de hojitas de palmera, que son, pero es más básicamente por eso, para que la ventilación pase por esas casas. Son lugares en donde normalmente no hay frío, ¿no? Dice que en ciertas regiones costeras, principalmente, con abundante alimento durante todo el año, se establecían asentamientos más sedentarios. Es decir, si tú vivías en una zona donde tenías cerquita un río, una laguna, un mar, y podías ir a pescar todos los días o seguido y tener alimento, y no hacía frío ahí donde estabas, pues ¿para qué te cambiabas de casa? ¿Para qué te movías? Si tenías alimento, tenías buen clima y tenías casa donde quedar. Y se empezaban a hacer un poquito sedentarios, es decir, ya no se movían tanto de un lado a otro como anteriormente cuando eran 100% nómadas, que se les acababa la comida y se iban a otro lado a buscar comida. Pero ya en invierno se iban a otro lado a sobrevivir y a buscar nueva comida también, ¿no? Dice, el aumento de las ciudades para que producen junto a la migración o de desaparición de ciertas especies animales provoca varios cambios con respecto a las sociedades del Paleolítico superior. Como empiezan a crecer los bosques, empiezan a crecer nuevas plantas. Como ciertos depredadores o ciertos animales ya no existían como tal, pues se permite la nueva ciertas plantitas que a lo mejor eran consumidas por animalitos o por fauna vegetariana, y al ya no existir esos animalitos, pues esa vegetación empezó a ser para los adultos. Si tú le dices, muchachos, aquí en México nosotros dicen que nuestra gastronomía es muy rica y somos muy ricos en lo que de alimentos y demás. Tú dile y platícale a un gringo que es el huitlacoche. ¿Qué es el huitlacoche? Uno, ¿dónde nace? En el maíz. Se ve bonito. ¿Cómo se ve cuando está en el maíz? Hola, buenos días, adelante. ¿Cómo se ve cuando está en el maíz? Pues se ve todo feo, se ve como negro, grisáceo, etcétera. Prueba que está rico, pero si lo ves o si está rico, viene, pues a lo mejor no se va a antojar. Por ejemplo, toda la variedad de hongos que también se manejan que comemos. Los champiñones, las setas, todo. Hay muchos nombres de diferentes tipos de hongos. Por eso es un poquito chicos que al extinguirse pasaban a formar parte de la dieta de los humanos, hablando particularmente, ¿no? La humedad, el agua y el crecimiento de los bosques ayudaron a este tipo. Luego dice, todo esto ayudó a que hubiera cambios en la sociedad del Paleolítico superior, ya no último, en lo último del Paleolítico superior que es considerado mesolítico. Dice que el primer punto es la economía, que combina la recolección de productos vegetales y la caza de animales más pequeñas, incluidas el desarrollo de la pesca. ¿Qué tiene que ver la economía con la producción de vegetales y la caza de animales pequeños? ¿Cuál es la forma más primitiva, muchachos, de economía que tenemos?
que es lo mismo, nada más que lo digo con diferentes palabras. Trueque o intercambio, es decir, yo tengo un producto aquí que sí me sirve, pero que ya no necesito tanto, pero necesito tu mochila. Entonces, te ofrezco, me ofreces. Bueno, te ofrezco y tú sabrás si me das o no. Yo no te lo doy si tú no me lo das. Pero es un intercambio de cosas. El valor del producto o el valor de las cosas va a depender de qué tan abiertos seamos para el trueque. Tu mochila, ¿y quién saldría ganando? Yo, porque me quedo con la mochila y está más cara que el lápiz. Pero ¿qué creen? Le urge un lápiz para sobrevivir. Si no, no puede sobrevivir. Y a mí no tiene mochila para sobrevivir. Que muchos de los intercambios no hay un valor monetario como tal, más que nada el valor de la necesidad del producto que tengamos. Si yo te cambio mi teléfono por tu mochila, ¿quién sale ganando? Está bueno, el celular no me ayuda, no es verdad que él sale ganando porque nosotros le ponemos un valor monetario a nuestra cabeza de manera automática a los productos. Y antes no. Oye, pues tú necesitas cómo comunicarte y yo nuevamente necesito algo para a lo mejor guardar cosas y poder transportar cosas de un lado a otro. ¿Me sirve? ¿Te sirve mi producto? Y hacemos un trueque o un intercambio. Hoy en día están de moda otra vez los trueques. Hay mercaditos, hay intercambios, hay mercaditos de trueques en los que tú vas y pones ahí tu producto y casi creo que, ¿qué me ofreces para yo poderte intercambiar esto? ¿No? Me he topado incluso en grupitos de mamás que hacen truequecitos de ropita de bebés. Oye, pues fíjate que mi bebé tiene, ya no le queda la ropita y el tuyo tiene 4 y ya le va a quedar los de 6, pero tiene un hijo mayor que le puede servir al mío, oye, y te lo asumo. Pues ahorita está mucho de moda, ¿cómo le llaman eso? Hay dos modas, el fast fashion, que es la moda que te compras o que ya no vuelves a usar. Y está la otra como de, es que no se le dio en inglés, pero es como el darle una segunda oportunidad a la ropa. Si nos vamos a tiempos atrás, es ir al mercadito a comprarlo del segundo. Ay, Dios. Dios. Pero ahorita, chicos, la economía y el sector económico te dice que hay que reciclar las cosas. Dentro de ese reciclaje está la ropa. Hay una leyenda ahí en Estados Unidos que dicen que la ropa de mercadito, la ropa de pacas, es ropa de muerto. ¿Cómo de muertos? De gente que se muere, que lleva ropa puesta y pues se la quitan y esa ropa se va a cierto lugar y luego ahí con el paso. Y yo digo, y tanta, o sea, tantos muertos que está ahí, o sea, yo no creo, ¿verdad? Hay mucha ropa que se regala, no dudo que haya una que otra de un difuntillo por ahí, pero y así como que toda, pues no, ¿verdad? En este caso, chicos, dice que entonces la economía empieza a hacer con el intercambio de productos. No había una moneda, no existía una moneda, no había un tipo de cambio, no había nada. El hecho de decir, yo tengo una gallina, yo quiero tu gallina y tú quieres mis pescados. ¿Por qué? Porque yo estoy cerca del río y yo puedo pescar pescados, pero tú estás cerca de bosque, lo que sea, y allí hay gallinas. Entonces, oye, ¿cómo ves? Te doy mis 5 pescados por una gallina. Órale, ¿no? Si lo ponemos en valor monetario, no sé qué, no sé cuánto cuesta una gallina viva. De cuánto cuesta un pollo muerto, pero no sé cuánto cuesta una gallina viva, ¿no? Todos los días pescado, pescado, porque es lo único que caso, ¿no? Imagínense, chicos, que tú estás en una zona donde nada más crecen los plátanos. Y tú dices, ay, ya, ya. Pero no te encuentras con un productor que tiene manzana o mango, yo qué sé, pues se te va a tocar tener eso y a lo mejor él no tiene plata. Entonces, pues intercambiamos, ya es la primera forma de economía que se da desde tiempos ancestrales. Así es como empezó a darse la economía